La impactante confesión de mi hermana mayor fue el detonante de todo. Mi marido es demasiado grande ahí abajo. Me duele de verdad. Ese fue el secreto que me reveló a mí, que vivía sola tras divorciarme hacía 5 años. Un día me quedé a solas con mi cuñado, Carlos. Las palabras salieron de mi boca sin pensar. ¿Podría ayudarte yo en lugar de mi hermana? Aquel día cruzamos una línea de la que no había retorno. Comprendí perfectamente por qué mi hermana sufría tanto. Era realmente abrumador, pero, para mi sorpresa, para mí fue diferente. Tras 5 años de vacío, fue como descubrir un mundo nuevo. Sin embargo, él era el marido de mi hermana y yo, su hermana pequeña. ¿Fue realmente amor? Antes de empezar la historia, os agradecería mucho que os suscribierais y le dierais a me gusta para apoyarme. Ahora, dejadme contaros la historia completa. Me llamo Elena y tengo 45 años. Vivo sola desde que me divorcié hace 5 años. Fue entonces cuando mi hermana me sugirió que me mudara cerca de su casa. Elena, vivir sola no es fácil. Vente a vivir cerca de nosotros. Mi hermana Sofía es 5 años mayor que yo. Este año cumple 50. Es ama de casa y lleva 20 años casada con el mismo hombre, Carlos, mi cuñado. También tiene 50 años y es director en una mediana empresa. Todo el mundo lo describe como un hombre honesto y fiable. Acabábamos de terminar la clase de yoga y estábamos sentadas en una cafetería. Hacía ya 3 meses que iba con mi hermana. Gracias al yoga constante, ambas estábamos más sanas y con mejor cara que antes. Sofía, hoy has mejorado mucho la postura, le dije. Sí, gracias, respondió ella riendo, mientras tomaba un sorbo de su café americano. Era una tarde cualquiera, pero una pregunta que lancé con ligereza lo cambió todo. Oye, Sofía, ¿y qué tal va la chispa con Carlos? Después de 20 años de casados, ¿cómo es? De repente, la expresión de mi hermana se endureció. He dicho algo malo, pensé. Mi hermana dejó la taza y dudó un buen rato. Pareció que el silencio se apoderaba de la cafetería. La verdad es que él es demasiado grande ahí abajo y me duele muchísimo. ¿Cómo? Dudé de mis oídos. ¿Qué acababa de decir Sofía? ¿Qué quieres decir? Has aguantado 20 años. Cuanto más mayor me hago, más difícil es, su voz temblaba. Iba totalmente en serio. Cada vez que lo hacemos es un suplicio, pero él no parece darse cuenta. No supe qué decir. No tenía ni idea de que mi hermana tuviera ese problema. Lo siento, Elena. No debería hablarte de estas cosas. No, tranquila. No pasa nada. Pero sí pasaba. Estaba en shock. Esa pareja que parecía perfecta tenía un problema así. No puedo decírselo a Carlos. ¿Cómo se lo digo? ¿Se sentiría herido? Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. Llevaba 20 años sufriendo en silencio. Al salir de la cafetería, la confesión de mi hermana me daba vueltas en la cabeza. No imaginaba que mi cuñado estuviera tan bien dotado, ni que mi hermana lo estuviera pasando tan mal. Esa noche no pude dormir. La confesión de mi hermana seguía ahí. También me vinieron a la mente esos momentos que yo había olvidado durante 5 años. Tras el divorcio había cortado toda relación con hombres, pero al escuchar a mi hermana surgió una emoción extraña. ¿Era curiosidad o era otra cosa? Una semana después tuvimos una reunión familiar. Íbamos a cenar en casa de mi hermana. Como siempre, mi cuñado salió a recibirme. Elena, ya has llegado. Hola, Carlos. Pero algo era diferente. Era el mismo cuñado de siempre, pero yo lo veía distinto. Sería por lo que me contó Sofía. A pesar de sus 50 años, tenía un físico muy masculino.
Medía alrededor de 1,78 y tenía los hombros anchos. Sabía que iba al gimnasio de la empresa regularmente. Gracias a cuidarse tanto, parecía mucho más joven que los de su edad. Así que este hombre es el que hace sufrir a Sofía, pensé, con una mezcla de emociones compleja. Mientras ayudaba a preparar la cena, observé a Carlos de reojo. Normalmente solo era mi cuñado fiable, pero tras escuchar a mi hermana empecé a mirarlo con otros ojos, como a un hombre. Sentía que emociones olvidadas durante 5 años empezaban a despertar poco a poco. «Elena, ¿puedes llevar los platos?», me llamó mi hermana desde la cocina. «Sí, voy». Mientras ponía la mesa con Carlos, nuestras manos se rozaron un par de veces. Antes no me habría importado, pero ¿por qué ahora me sentía tan cohibida? ¿Qué demonios estoy pensando?, me enfadé conmigo misma. Es el marido de mi hermana. Es alguien en quien no debo pensar de esa manera. Durante la cena no paraba de mirarlo. Veía cómo hablaba con naturalidad con Sofía, la comodidad de una pareja de 20 años. Pero en la cara de mi hermana había una sombra sutil. ¿Sería por ese secreto que solo yo sabía? «Carlos, ¿trabajas mucho hasta tarde últimamente?» «Sí, con el cierre de año estoy liado, pero intento dejar el fin de semana libre para tener citas con Sofía también». De repente se creó un ambiente incómodo entre los dos. Parecía que había tocado un tema delicado. «Últimamente prefiero descansar en casa», respondió Carlos, con torpeza. Sofía bajó la cabeza. «Ah, entiendo», pensé. El problema que mencionó mi hermana había enfriado la relación de pareja. De camino a casa tenía la cabeza llena de pensamientos, el problema de mi hermana y este extraño sentimiento que había nacido en mí. El deseo de mujer, sellado durante 5 años, estaba despertando. ¿Por qué tenía que sentir esto precisamente por mi cuñado? Era una señal de peligro enorme, algo que nunca debía ocurrir. Y, sin embargo, no podía dejar de pensar en él. Me picaba la curiosidad sobre esa parte que mi hermana había mencionado. «Mala hermana, Elena. No pienses en eso», me reprendí, pero no fue fácil. Esa noche tampoco pude dormir. La confesión de Sofía y mi nueva visión de Carlos se mezclaban en un caos. Odiaba sentirme así, pero al mismo tiempo la sensación de volver a sentirme mujer después de 5 años no me resultaba ajena. «No debo hacerlo», pensaba. Pero era difícil revertir un sentimiento que ya había comenzado. A la mañana siguiente, mi hermana me llamó. «Elena, si te viene bien, vente a cenar a casa hoy». «¿Por qué tan de repente?» «Carlos, viene pronto hoy. He pensado que estaría bien estar los 3 juntos». Había un tono de súplica en su voz. Quizá esperaba que yo suavizara la incomodidad entre ellos. «Vale, Sofía. ¿A qué hora voy?» «Vente sobre las 6. «Gracias». Al colgar, suspiré. Otra vez iba a ver a mi cuñado. Tendría que ordenar estos sentimientos extraños antes de que crecieran más. ¿Sería capaz? Esa tarde dudé mucho frente al armario. Podía ir vestida normal como siempre, pero ¿por qué me preocupaba tanto? Al final elegí algo un poco más arreglado, un jersey negro y unos vaqueros. Nada del otro mundo, pero marcaban la figura. ¿Por qué he elegido esta ropa?, me pregunté frente al espejo, pero no hallé respuesta. Cuando llegué a casa de mi hermana, el sol ya se estaba poniendo. Era finales de diciembre, pleno invierno, y hacía frío, pero algo era raro, la casa estaba helada. «Sofía, ¿por qué hace tanto frío?» «Ay, Elena, lo siento. La caldera se ha estropeado esta mañana». Sofía salió envuelta en un abrigo grueso. Tenía la cara pálida. El técnico tenía que venir, pero no ha llamado. «De momento encendemos las estufas».
Hizo una pausa y puso cara de apuro. La verdad es que tengo que ir al médico. ¿Te encuentras mal? ¿Qué te pasa? Tengo dolor de tripa desde ayer, pero hoy me duele más. Creo que debería ir a urgencias. Pues te acompaño. No, no. Tiene que venir el técnico de la caldera. Alguien tiene que estar en casa. Tenía razón. Si no había nadie, no la arreglarían. ¿Y cuándo viene Carlos? Llegará sobre las 7. ¿Puedes esperarlo tú hasta entonces? Claro. Vete tranquila, Sofía. Mi hermana se arregló deprisa y se fue. La casa vacía estaba realmente helada. Encendí la estufa eléctrica y me tapé con una manta, pero el cuerpo me seguía temblando. Cuando llegue Carlos, todo mejorará, pensé. Pero, en cuanto lo pensé, sentí una expectación extraña. Estando sola, no paraba de pensar en él. Seguía teniendo curiosidad por lo que dijo mi hermana. ¿De verdad será tan grande? Ah, ¿por qué piensas en eso? Me regañé, pero fue inútil. Sobre las 6:30 se abrió la puerta de la entrada. Ah, Elena, era la voz de Carlos. Había llegado antes de lo previsto. Hola, Carlos. ¿Has llegado pronto? Sí, he terminado antes. Y le expliqué la situación. Él también puso cara de preocupación. Entonces tendremos que esperar nosotros al técnico. Sí. Sofía dijo que volvería sobre las 7. ¡Qué faena con este frío!, dijo Carlos mientras se quitaba el abrigo. Verlo de cerca con el traje de oficina lo hacía parecer aún más masculino. No ha llamado el técnico aún. ¡Qué desesperación! Voy a llamar yo. Carlos llamó, pero no contestaron. Parece que hoy vendrán tarde. Vamos a intentar entrar en calor nosotros. Carlos fue a la cocina. ¿Quieres tomar algo caliente? Sí, un poco, por favor. Fui y vi que Carlos estaba preparando café. ¿Sabes hacer café, Carlos? Hombre, esto al menos tengo que saber hacerlo. Lo he aprendido en 20 años de matrimonio, respondió riendo. Pero noté algo de tristeza. Sería por su relación con Sofía. Me quedé mirando cómo movía el café. Tenía las manos grandes, la taza parecía pequeña. Esas manos tocando a Sofía. Otra vez esos pensamientos. Intenté espabilar, pero no era fácil. Toma, aquí tienes. Cogí el café caliente. Al rozarnos las manos, sentí como una corriente eléctrica al instante. ¿Lo sintió él también o fue solo mi imaginación? Salimos al salón y nos sentamos uno frente al otro. Sentarnos juntos cerca de la estufa se sentía raro. Normalmente Sofía siempre estaba en medio. Elena, ¿qué tal últimamente? ¿No se te hace duro vivir sola? Estoy bien. Aún así debe de ser solitario. Había sinceridad en su voz. ¿Y tú qué tal, Carlos? No sé por qué le pregunté eso. Carlos dudó un momento. Bueno, voy tirando. Fue una respuesta ambigua. Parecía querer decir algo más. En ese momento llegó el técnico. Buenas tardes. Vengo por la caldera. Por fin. Carlos lo acompañó. Una hora después volvió la calefacción. Ya está listo. No debería dar más problemas. Muchas gracias. Buen trabajo. Cuando el técnico se fue, la casa empezó a calentarse. Ahora se está mejor, suspiró Carlos aliviado. Sofía vendrá pronto. Pero Sofía no llamaba. Voy a llamarla, dijo Carlos. Tras hablar un momento, volvió. Dice que le tienen que hacer más pruebas. Va a tardar.
No parece grave, pero quieren asegurarse. Miré el reloj, ya eran más de las 8. ¿Y qué hacemos con la cena? Cenamos nosotros. Voy a ver qué hay en la nevera. Fuimos juntos a la cocina. Había bastantes ingredientes. ¿Hacemos algo rápido? Un poco de arroz salteado o algo así. Te ayudo. Empezamos a preparar la cena los dos. Al cocinar en la estrecha cocina nos chocábamos a menudo. Cada vez que sentía su calor se me aceleraba el corazón. Qué raro, ¿por qué estoy tan pendiente? Pero no me desagradaba. Al revés, sentía el impulso de acercarme más. Elena, ¿me pasas el plato de la alacena de arriba? ¿Cuál? Ese, el grande, de arriba del todo. Me puse de puntillas, pero no llegaba. Soy bajita y me costaba. Ah, perdona, ya lo cojo yo. Carlos se puso detrás de mí y estiró el brazo. En ese instante, su cuerpo se pegó a mi espalda. Sentí su calor intenso a través de la ropa. Oh, perdona. Carlos se apartó, asustado. Tenía la cara roja. No pasa nada, dije. Pero pasaba de todo. Me temblaba el cuerpo. No pienses cosas malas, Elena. Pero ya era tarde. Durante la cena, ninguno de los dos habló. Estábamos incómodos por lo de antes, pero junto a la incomodidad había una tensión electrizante. ¿Está rico? Sí, ha quedado bien. Carlos hablaba menos de lo normal. Terminamos de cenar y, mientras fregaba, volvió a sonar el teléfono. Era Sofía. ¿Diga? Carlos contestó. Ajá. Vale, entendido. Ven con cuidado. Colgó y volvió. Dice que llegará sobre las 10. Aún no han terminado las pruebas. Eran las 9. Teníamos que esperar una hora más. Me voy a casa, entonces. No, espera. A Sofía le gustará que estés aquí. La verdad es que no quería irme. Era un sentimiento extraño, pero quería estar más tiempo con Carlos. Fuimos al salón y encendimos la tele, pero no podía concentrarme, solo podía pensar en él, sentado a mi lado. Elena. Dime. ¿Puedo hablarte de un tema sobre Sofía? Su voz se puso seria de repente. Parecía importante. ¿De qué se trata? Últimamente siento que Sofía me evita. Lo sabía. Él también notaba el problema. ¿Por qué será? Preguntó. Aunque, en el fondo, creo que sabía la respuesta. Pero no podía decirlo. No lo sé. ¿Habré hecho algo mal? Se le veía preocupado. Era la primera crisis en 20 años de matrimonio. Creo que a Sofía le cuesta un poco, dije con cuidado. Carlos asintió. Lo suponía. Yo también lo he notado.